Ginebra se ha convertido en el escenario de un enfrentamiento diplomático sin precedentes. El Salvador, ahora conocido como el país más seguro del hemisferio occidental, se presenta una evaluación en el examen periódico universal de los derechos humanos, donde es fuertemente criticado por el delegado de los Estados Unidos. Veamos la siguiente noticia. El tema central, El Salvador, su régimen de excepción. Resulta que Estados Unidos quiso mandar a El Salvador, pero la respuesta del país centroamericano fue otra. Estados Unidos ahora pagará por su ofensa. Los detalles. A continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Virginia, ¿cómo estás? Hola Mirelvis, un gusto saludarlos de nuevo y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues miren esto, si existe alguna nación que viola los derechos humanos es Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Guantánamo. Más recientemente, pues entre el 2003 y el 2004, el caso del centro de torturas en Irak, en donde militares estadounidenses cometían actos atroces. Todos estos hechos, pues, considerados como crímenes de lesa humanidad. Entonces, como podemos ver, pues, que en este sentido, este funcionario, ¿no?, de acá de la Consejo de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, pues critica este estado de excepción que según él pues no se cumple con el debido proceso de los detenidos bajo el estado de excepción, y resulta pues que El Salvador ahora es uno de los países pues figurando como uno de los países más seguros, ¿no? Entonces, en este sentido, pues las declaraciones de Estados Unidos sobre El Salvador sin duda representan un acto de hipocresía geopolítica, ¿no? Es decir, más que una preocupación genuina por los derechos humanos, estos señalamientos son sin duda, pues, digamos, una estrategia para presionar al gobierno de Bukele, cuyos acercamientos a potencias como China, pues, pueden estar generando tensiones con Washington, ¿no? Se pudiese decir, ¿no? Y además que ahora, pues, el delegado de Estados Unidos critica este régimen de excepción. Entonces habría que ver cómo se defendió El Salvador, ¿no, Mirelvis? Porque tiene con qué. Así es. Sí, correcto. El Salvador fue sujeto a su cuarta revisión bajo el examen periódico universal, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta evaluación llega en un contexto de gran contraste donde el gobierno salvadoreño, por supuesto, expone los logros significativos en materia de seguridad y desarrollo social, mientras que algunos sectores internacionales y organizaciones de derechos humanos, ONGeros, critican con dureza ciertos aspectos del régimen de excepción que se implementó en marzo del 2022, pero tú has dado con el clavo, Virginia, porque El Salvador ha presentado logros significativos en las Naciones Unidas. Y lo primero que podemos resaltar es la reducción drástica de la violencia. El comisario de los derechos humanos, Andrés Guzmán, por El Salvador, destacó que los homicidios han disminuido en un, escuchen bien, 98%, pasando de 106.3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1.9 en 2024. Indicó también Andrés Guzmán que los feminicidios también han reducido de un 89,5% según las mismas cifras, lo que ha generado una transformación integral de la seguridad. La estrategia de seguridad va más allá de lo punitivo e incluye medidas preventivas como la rehabilitación de espacios públicos que el propio presidente Bukele ha recorrido las calles del Salvador y ha inaugurado estas rehabilitaciones de los espacios públicos, programas de desarrollo social como los centros urbanos de bienestar, y actualmente hay 11 centros en operación y más de 11 en construcción, ¿no? Y además, Miguel, disculpa que te interrumpe, que resulta que las encuestas, de hecho, indican
un respaldo abrumador de la población hacia las acciones de Bukele, ¿no? Con aproximadamente el 90% de los salvadoreños apoyan esta lucha contra las pandillas. O sea, que esto hay que tomarlo en cuenta también. Sí, correcto. Aunque nosotros acá no somos muy de encuestas, Virginia, pero hay una receptividad que no se puede negar por el cambio de vida que ha tenido el salvadoreño de a pie. Y esto no es porque lo digamos nosotros, esto es porque infinidades de periodistas, reporteros han viajado a El Salvador, han hecho material audiovisual, han recorrido las calles y la constante es la misma. Los entrevistados aseguran que ahora es un Salvador completamente diferente, que ahora pueden estar en las calles, que ahora no hay pandillas que les pongan toques de queda, no hay vacunas, es decir, ha florecido el emprendimiento en El Salvador y todo esto se reduce a el bienestar que produce o es producto de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de El Salvador. Además, habría que sumarle el tema de la reinserción de estas personas delincuentes, pues no, una vez salen a la sociedad se pueden reinsertar, porque de hecho él ha implementado políticas de labor social en las mismas cárceles penitenciarias donde les obligan a estas personas pues a hacer actividades con el campo, y esto hace pues que ellos de algún modo se reinserten en la sociedad, pues disminuyendo de una manera enorme el tema delictivo. Sí, de hecho, el propio Andrés Guzmán habló de la rehabilitación penitenciaria y el plan cero ocio, que es precisamente lo que nos está hablando Virginia. En los 23 centros penitenciarios del país, 21,000 reclusos participan en actividades productivas como la fabricación en obras públicas, muebles y productos agrícolas. Y bueno, estas medidas buscan formar y transformar el sistema penitenciario y garantizar el respeto a los derechos básicos de los privados de libertad. Esto en contraposición a las descaradas críticas del delegado de los Estados Unidos, ¿no? Además, avance en los derechos de la niñez, que es como parte también de este plan integral del presidente Nayib Bukele. La ley Nacer con Cariño ha permitido que más del 80% de los recién nacidos reciban apego seguro y el 94% lactancia materna en las primeras horas de vida. Además, se han creado 400 salas de lactancia, maternidad, centros para el cuidado infantil. Es decir, el gobierno de El Salvador presenta un informe sólido con todos estos avances, con pruebas concretas que la seguridad y los derechos humanos no son excluyentes, sino más bien complementarios, ¿no? Sí, es decir, sí. Y hemos visto infinidad de discursos del presidente Nayib Bukele explicando, Virginia, precisamente esto, porque el propio presidente de El Salvador ha detallado, escuchen bien, ha detallado cada uno de estos resultados. Es decir, no es simplemente, digamos, propaganda, ¿no? Afín al gobierno del presidente Bukele, sino que los resultados son innegables. Vamos a seguir viendo nuestra noticia y seguimos comentando al respecto. El delegado estadounidense recomendó amablemente que El Salvador permita visitas y comunicación entre los detenidos y sus familias, como si el propio Estados Unidos no tuviera un muro fronterizo que separa a miles de migrantes de sus seres queridos, ni una larga lista de detenidos en prisiones privadas donde las condiciones son una parodia de la dignidad humana. Estados Unidos aprecia la colaboración positiva entre nuestros gobiernos, declaró el delegado, destacando las operaciones conjuntas para combatir el crimen transnacional. Lo que no mencionó es cómo muchas de esas actividades han estado históricamente teñidas de intereses geopolíticos y económicos que benefician más a Washington que a San Salvador.
La lucha contra los estupefacientes, por ejemplo, ha sido un pretexto recurrente para militarizar regiones enteras y perpetuar dinámicas de dependencia económica y política que favorecen, como no, a los intereses estadounidenses. Bajo la bandera de combatir el tráfico de estas sustancias, Washington ha financiado y armado a fuerzas de seguridad locales, muchas veces responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos, al tiempo que sus propios bancos sirven como lavanderías del dinero provenientes de esta actividad delictiva. Esta guerra no solo ha devastado comunidades enteras en América Latina, sino que también ha reforzado un modelo de intervención donde los gobiernos de la región se ven obligados a priorizar agendas impuestas desde el norte, incluso a costas de sus propios ciudadanos. Bueno, continuamos con este reporte, amigos de Prensa Alternativa. Virginia, ¿qué nos tienes? Bueno, sin duda que vimos pues cómo se posicionó, ¿no?, el funcionario pues en respuesta a esta crítica, ¿no?, de parte pues de Andrés Guzmán, ¿no?, defendiendo el estado de excepción, y obviamente pues los hechos están a la vista cuando vemos que efectivamente se ha bajado considerablemente el tema de la criminalidad en El Salvador, ¿no? Pues uno de los argumentos, ¿no?, que este señor puso en la mesa es que enfatizó pues que el estado de excepción ha reducido significativamente la tasa de homicidios y delitos violentos, lo que estabas diciendo, ¿no, Mirelis? Y existe pues un respaldo abrumador de la población, de los mismos ciudadanos salvadoreños que respaldan estas acciones. La mayoría pues respalda, ¿no?, la lucha contra las pandillas, y ha hecho pues que no nada más que se reduzca la tasa criminal, sino que a la vez también el aparato económico pues ha subido en creces, ¿no? Porque todo esto hace pues que se generen nuevas oportunidades y todo se emprenda pues una nueva modalidad en cuanto a políticas sociales inclusivas también, ¿no?, con el tema de cómo estos delincuentes pues se reinsertan en la sociedad, ¿no? Y además pues esta delegación en la ONU también defendió las detenciones realizadas bajo el estado de excepción, afirmando que más del 90% de los detenidos han sido vinculados a actividades delictivas y que se han liberado a miles de personas que no pudieron ser asociadas con pandillas. Esto también es muy importante, ¿no? Porque aquí hay un tema de que aseguraron, pues en este sentido, el respeto de los derechos de los detenidos dentro del marco legal establecido, porque estas personas están argumentando que este señor de la ONU, de parte de los Estados Unidos, que se viola el debido proceso cuando bajo el estado de excepción a la hora de detener a estas personas. Y resulta de que todo lo contrario, porque precisamente lo que tú decías, sí hay evidentemente una defensa en relación a los derechos humanos, puesto que no nada más que los pueden reinsertar en la sociedad, sino que además no es como, digamos que no, esta crítica está desde un punto de vista, que no es el que realmente está sucediendo en El Salvador. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Sobre todo con el tema del compromiso con los derechos humanos, ¿no? Porque aquí se enfrentan críticas como violaciones de derechos humanos, pero el gobierno salvadoreño argumentó con firmeza que su principal objetivo es garantizar la seguridad y más bien proteger a los ciudadanos, lo cual es una prioridad. Entonces aquí vemos que esto va en contra de esta crítica. Sí es, Mirelis. Sí, bueno, es que las denuncias, por ejemplo, de Amnistía Internacional, la gente dice que ha reportado supuestas violaciones de derechos humanos durante las detenciones del régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, supuestas torturas en los centros de detención y algunas otras acusaciones más graves como muertes bajo la custodia estatal, ¿no? Sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha desmentido esta situación y también cabe destacar, amigos de Prensa Alternativa, que hay que tomar en cuenta de dónde el experto de la ONU ha obtenido todas estas denuncias, ¿no? Porque en los propios portales web de El Salvador, como Diario Libre, salieron noticias, entregan a expertos de la ONU informes sobre la situación en las cárceles de El Salvador. Y qué dato tan curioso, diversas organizaciones humanitarias
han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, y esto lo replicó la prensa occidental, porque ahí se encuentran metidos todos los ONGeros, ¿no? Que nosotros sabemos muy bien en nuestra región, en Latinoamérica, cómo estas organizaciones se prestan para generar mucha desinformación con respecto a lo que realmente están pasando o está pasando o se está desarrollando en el país que va a ser evaluado. Aquí en Venezuela lo hemos visto muchísimo, ¿no? Pero bueno, organizaciones como no gubernamentales, como Socorro Jurídico Humanitario, entregó al relator de la ONU sobre, escuchen esto, ejecuciones extrajudiciales. Fíjense de lo que está hablando esta gente, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, ¿no? Además de un exhaustivo informe sobre la situación de las cárceles en El Salvador, ¿no? Implicando al gobierno de Bukele con directas violaciones de los derechos humanos. Pero esta es una, ¿no? Una de las tantas que presentaron informes al experto de la ONU, ¿no? Además, dentro de los documentos presentados ante la oficial de Ginebra, ¿no? Por la directora de otras ONG, estamos hablando de la señora Ingrid Escobar y otros representantes, sobre las condiciones a las cuales cientos de personas están muriendo bajo la custodia del Estado dentro de las diferentes prisiones, ¿no? Y entonces, fíjense cómo replican lo mismo, ¿no? Aquí están sin prueba porque son entregados bajo informe, pero no hay pruebas contundentes de estas graves violaciones de los derechos humanos que supuestamente está cometiendo el gobierno de Bukele, ¿no? Sino son simples informes de denuncias que evalúa un país como El Salvador sobre los derechos humanos. Y esto lo que nos presenta es un cinismo absoluto, ¿no? Porque están hablando de cosas extremadamente graves que no pueden probar. Pero aún así, bajo la mirada de esta evaluación, desde la propia ONU, bueno, critican y no solamente que critican, básicamente están asegurando que hay violaciones de derechos humanos en El Salvador, ¿no? Que tratan de disfrazar con paños tibios, pero en realidad están sembrando otra vez, porque esto no es nuevo, desde que el presidente Nayib Bukele comenzó su régimen de excepción contra las pandillas en El Salvador. Esta constante ha sido en el año 2022, en el año 2023 y ahora en el 2024, ¿no? Lo mismo, que Bukele está violando los derechos humanos de los presos. Y yo les hago la pregunta a ustedes, amigos de Prensa Alternativa, ¿y dónde están los derechos humanos de los salvadoreños? ¿No? La misma pregunta que hizo el presidente Bukele. Porque cuando estas pandillas operaban no solamente en El Salvador, sino también que estas pandillas operaban en toda la región, ¿no? Con otras organizaciones criminales internacionales, ahí no salía la ONU a decir y a criticar a los gobiernos que estaban en ese entonces en El Salvador sobre los derechos humanos de los salvadoreños que estaban sufriendo a causa de la violencia desbordada por estas pandillas, ¿no? Recordemos cómo era El Salvador antes de estas políticas de Bukele y cómo está ahora El Salvador después de las políticas de Bukele, ¿no? Vamos a ver. Claro, además que tiene que ver con una narrativa, digamos, repetitiva, ¿verdad? Con el tema de la crítica ante la mirada de la comunidad internacional, que todo el tiempo el lema de que se han violado los derechos humanos
y resulta que es lo que dices tú, pues, ¿no? Que los hechos demuestran lo contrario. Vamos a ver nuestra última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Por la falta de garantías judiciales en El Salvador. El país que en su cruzada contra el terrorismo secuestró y torturó a sospechosos en cárceles secretas alrededor del mundo sin preocuparse demasiado por el debido proceso. Los Estados Unidos son el país que respalda abiertamente a Israel, cuyo trato hacia los palestinos ha sido calificado por múltiples organizaciones internacionales como de segregación. Tuvo la audacia de erigirse en árbitro de la justicia. La capacidad de Estados Unidos para dictar lecciones de derechos humanos mientras viola estos mismos principios en su territorio y en el extranjero es impresionante. La detención masiva de inmigrantes en condiciones deplorables, el racismo sistémico en su sistema de justicia penal y las intervenciones militares que dejan una estela de devastación. Países como Irak, Afganistán y Libia son solo algunos ejemplos de su brillante expediente. Que este país critique a El Salvador por las condiciones en las cárceles es casi cómico si no fuera trágico. Es como si un pirómano diera clases sobre prevención de incendios. El representante estadounidense, en un ejercicio de pureza moral, ofreció 3 recomendaciones clave para El Salvador, todas entre los detenidos y sus familias: asegurar un juicio justo y, por supuesto, garantizar la integración socioeconómica de los niños y jóvenes vulnerables. Virginia, cuéntanos qué tienes para este bloque. Bueno, no, yo quería hablar sobre el tema de que Trump recientemente, pues no, hablando acá el 23 de enero precisamente de este año 2025, pues mantuvo una conversación telefónica con su homólogo salvadoreño Bukele, ¿no? Enfocándose pues en la lucha contra la inmigración irregular y las pandillas criminales. Quiere decir que le propuso pues una alianza estratégica. ¿En qué sentido? En que le diera asilo a los migrantes deportados en su país, ¿no? Entonces, en este sentido, pues esta conversación subraya sin duda el interés mutuo en abordar problemas complejos como la migración y la criminalidad, al tiempo pues que refleja un cambio en la dinámica diplomática entre El Salvador y Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, ¿no? Entonces aquí vemos pues que la relación entre El Salvador y Estados Unidos ha tenido altibajos, especialmente durante el mandato de Joe Biden. Sin embargo, con Trump nuevamente en el poder, pues se espera una reactivación de la cooperación en temas de seguridad y migración. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esto pues le da una vuelta, ¿no? A la crítica, ¿no? A lo que sucedió, pues, ¿no? En este estudio en cuanto a los derechos humanos en la ONU, que vimos cómo se le hizo esta crítica a Bukele, sin sospechar pues que ahora se le va a dar un giro a esto, puesto que ya vimos que Trump ahora pues va a establecer otro tipo de relaciones con Bukele, en donde incluso hasta le pide pues ayuda con el tema de la migración. Entonces, bueno, aquí vemos cierta contradicción con estos temas, ¿no? Por un lado, criticándolo con el tema de los derechos humanos y por el otro lado, pues dándole continuidad al gobierno de los Estados Unidos, llamando a Bukele para ver cómo pueden minimizar el tema de la migración y la criminalidad. Entonces, bueno, aquí esto está puesto sobre el tapete, estos cambios, ¿no? Mira, Elvis. Bueno, hay que recordar que con el inicio del segundo mandato de Trump, la relación entre Estados Unidos y El Salvador va a tener un cambio notorio, ¿no? Porque Trump ha elogiado los logros de Nayib Bukele en materia de seguridad. Incluso los ha calificado de modelo para abordar la migración ilegal y el crimen transnacional, ¿no? Entonces, en este sentido, Donald Trump y Bukele nunca han tenido malas relaciones, es decir, en el primer mandato de Donald Trump había un tema de cooperación entre los dos gobiernos, ¿no? Y esto es público y notorio. Con este segundo mandato están negociando la reactivación del acuerdo Tercer País Seguro, un acuerdo que, según el propio Donald Trump, permitirá deportar migrantes de terceros países a El Salvador. Este enfoque, bueno, ya revela, digamos que unos primeros inicios en cooperación bilateral contra el tema de la migración irregular, que es, por supuesto, bueno, una de las banderas de Donald Trump, ¿no? Y hemos visto ya todas las acciones que se han generado a partir de esto.
y por supuesto también las relaciones de países latinoamericanos. Recientemente Lula ha llamado al embajador de los Estados Unidos para hablar sobre el tema de los tratos crueles de los migrantes, las detenciones y el traslado de estos migrantes a su país natal, ¿no? Entonces, vemos que esto es un tema bastante complejo, pero lo curioso aquí es que precisamente lo que dice Virginia, por un lado está el delegado de los Estados Unidos criticando el régimen de excepción y las políticas de Nayib Bukele en seguridad, y por el otro lado está un Donald Trump pidiéndole ayuda a Bukele precisamente para tratar el tema del crimen transnacional, ¿no? Entonces ahí están como, digamos, contradicciones que, ojo, son habituales. Los Estados Unidos siempre actúa bajo sus propios intereses. Un día puede decir una cosa, pero en el momento que necesite cambiar el discurso porque necesita algún acuerdo o alguna interacción con otro país, cambia su discurso. Esto no es nuevo, ¿no? Pero sí, esto tiene implicaciones políticas, ¿no? Ya sabemos y tenemos claro que Bukele se ha posicionado como un líder clave en Centroamérica, ¿no? Consolidando su país como un aliado estratégico, ¿no? Y pues ahora para los Estados Unidos vuelve a ser importante El Salvador, ¿no? Sobre todo con el gobierno de Donald Trump. Y también esto va a reforzar la influencia de El Salvador en temas de seguridad en toda la región, ¿sí? Ya hemos visto participación del presidente Bukele en diferentes gobiernos, ¿no? Orientando la política de seguridad en vecinos, ¿no? Y esto lo que genera, ¿no? Es ver a El Salvador como un país que está consolidando no solamente su transformación económica, recordemos todo el tema del Bitcoin, ¿no? Sí, y cómo El Salvador, bueno, se planteó transformando toda su economía nacional, sino que también Bukele ha hecho lo mismo, consolidar sus políticas en temas de seguridad nacional, ¿no? En el tema del control del crimen organizado en toda la región, ¿no? Es decir, a pesar de que el examen periódico universal del 2025 ha puesto a El Salvador bajo el foco, ¿no? Con, digamos, esta crítica que no tiene nada que ver con la preocupación de los derechos humanos dentro de El Salvador, es más allá, ¿no? Hay algo detrás de eso, que es posesionar a Nayib Bukele como un violador de los derechos humanos, ¿no? Aún así, el gobierno de Bukele ha presentado resultados contundentes en seguridad, en desarrollo social, que lo ha posicionado como un modelo emergente en la región, y esto no se puede negar, ¿no? Aunque hay críticas sobre el régimen de excepción, tensiones entre los logros a corto plazo y, por supuesto, las supuestas preocupaciones de algunos opositores del gobierno de Nayib Bukele, estas organizaciones, estos ONGeros que se prestan para entregar cierto tipo de información hay que decirlo, es muy dudosa esta información que entregan estos ONGeros, ¿no? Y lo peor del caso, cómo el experto de la ONU se avala para evaluar a un país solo con la información que le llega de organizaciones como esta, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo se trama y cuál es el papel, ¿no? De una organización como la ONU actualmente. Por eso es que la mayoría de los analistas repiten lo mismo, ¿no? Es un organismo que se presta para y por los intereses de Estados Unidos en las diferentes regiones, ¿no? Pero, bueno, bajo todo este contexto, ahora vemos que Donald Trump estrecha alianzas, ¿no? Y
diferentes y posibles acuerdos bilaterales clave en materia de seguridad, de crimen transnacional, de inmigración ilegal, precisamente con el actor clave en las críticas del propio Estados Unidos en materia de violación de derechos humanos en la ONU, ¿no? Sí, mire, y ahora resulta que Trump elogió el liderazgo de Bukele en esta área, incluso lo consideró como un ejemplo para otros países del hemisferio. Imagínate tú qué cambio tan drástico en este sentido, ¿no? Ahí vamos a ver entonces, Virginia, cuál va a ser la narrativa de Nayib Bukele, cuáles van a ser las reacciones de Nayib Bukele, no solamente con respecto a la evaluación tan absurda de este examen periódico universal del 2025, sino también cuáles van a ser las acciones concretas que Bukele va a tomar conjuntamente con los Estados Unidos para el tema del crimen transnacional y el tema de la migración ilegal, ¿no? Vamos a ver cuáles van a ser las políticas de El Salvador, porque asumir, ¿no? Un país pequeño como El Salvador, asumir la llegada de migrantes de terceros países a El Salvador, bueno, implica una serie de condiciones que se deben dar en El Salvador para poder atender a estos migrantes que llegan de terceros países, lo cual implica un gasto económico, lo cual implica, bueno, tener o implementar estrategias concretas para poder aceptar la cantidad de migrantes que Donald Trump le quiere mandar a Bukele, ¿no? Incluyendo venezolanos, mexicanos, de varias nacionalidades, todos estos migrantes. Veremos qué va a pasar en los próximos días y cuáles van a ser las acciones contundentes de Bukele en esta materia. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Bueno, los leemos en los comentarios en torno a este tema. Sí, es Mirelis. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, suscribirse, darle me gusta y activar las notificaciones de nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.